¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener una clase más acerca de siempre triunfante, así que es importante que hoy pongamos atención a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Vamos a, antes de comenzar, a poner este tiempo en las manos de Dios, así que te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, gracias porque en tu palabra tenemos la certeza y tenemos también la convicción de que es verdad y que ella nos da y nos muestra lo que realmente tenemos en Cristo. Habla en este día a nuestra vida por medio de ella y muéstranos, Señor, lo que tú quieres hablar a nosotros, y también, Señor, danos esa claridad para reconocer lo que tú ya has hecho a través de la persona de Jesús, no solamente en la cruz del Calvario, sino también a través de su resurrección. Padre, te agradecemos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el día de hoy nuestra segunda lección de esta serie de Siempre Triunfante. Y hoy hemos titulado esta lección La victoria es nuestra. El propósito de este estudio es que todos los creyentes, sin excepción, reconozcamos que somos poseedores de la victoria y vivamos triunfantes en todo lo que enfrentemos. Vamos a ver entonces algunos aspectos que son importantes que podamos tener en cuenta. La victoria es nuestra y tal vez parecería un comercial, pero realmente no es. Esta es una realidad. Pero vienen ciertas preguntas a nuestra mente cuando hablamos de que ya somos victoriosos, o como cerramos la semana pasada hablando de que somos más que vencedores. Y algunas preguntas vienen, bueno, si yo soy más que vencedor, ¿cómo puedo entender lo que es la victoria? O en realidad, ¿qué es la victoria? ¿Qué es el triunfo? Bueno, tal vez tenemos que empezar esta lección hablando acerca de lo que no es la victoria que el Señor nos ofrece a nosotros. ¿Qué es lo que no es lo que el Señor nos está explicando por medio de su palabra? Bueno, en primer lugar, la victoria no es algo exótico, o sea, algo lejano o desconocido, simplemente agregado a la vida cristiana. Es algo que cada creyente puede vivir y experimentar de una forma cercana y habitual en su vida. En segundo lugar, la vida cristiana no es el resultado del esfuerzo y la lucha por escalar grandes alturas y llegar a la meta. ¿Sí? No es el hecho de decir, bueno, yo quiero ser victorioso, me lo voy a proponer y lo voy a lograr. Tampoco la victoria es algo alcanzado por una clase privilegiada de cristianos después de mucha búsqueda y mucho sacrificio personal en lo que experimentan algo que otros no tienen. La victoria no es algo exclusivo para algunos creyentes que tienen ciertas características o ciertos dones espirituales, o también que pueden llegar a tener ciertas responsabilidades dentro de la iglesia. No, eso es para todas las personas. Realmente eso es para todos los creyentes. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿cómo es que la obtenemos? Si eso ya vimos lo que no es, entonces primero tenemos que pensar qué es la victoria y después cómo la obtenemos. Bueno, la victoria pues obviamente es algo que todo creyente ha recibido de parte de Dios y que finalmente puede recibirla. Ahora, ¿cómo es que puedo recibirla? La puedo recibir porque si yo ya he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, entonces ya he recibido todo lo necesario para mi vida. La Escritura me dice que todas las cosas ya son de aquellos que han creído en Cristo, y esas cosas son de ellos porque pues ya pertenecen a Dios. Vamos a ver algunos pasajes y algunas verdades importantes que estos pasajes nos arrojan. Tenemos primero que entender lo que es nuestra vida posicional delante de Dios. Mira, en primer lugar, Colosenses en el capítulo 2 y versículo 10 nos dice que ya somos completos en Él. Te voy a leer el texto, dice así:
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ya estoy completo en Cristo. Y eso es una realidad escritural, posicional, que yo debo de creer no solamente en mi mente, sino también en mi corazón. Otra verdad importante de lo que yo ahora tengo en Cristo, la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Nos dice lo siguiente, dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La verdad que estamos viendo en estos pasajes, nos dice claramente el apóstol Pablo que hemos sido elevados y sentados con Él en los lugares celestiales. También, en tercer lugar, vemos que al recibir a Cristo hemos recibido todas las cosas, y también dentro de las cosas que recibimos es lo que encontramos en Romanos capítulo 6 y en el versículo 11. Romanos capítulo 6 y versículo 11. Que más adelante vamos a ver que este será nuestro pasaje fundamental para la lección que queremos compartir el día de hoy. Dice así Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no solamente hemos sido muertos al pecado, sino también hemos sido hechos vivos para Dios. Otra verdad que encontramos acerca de lo que hemos recibido en Cristo es que en Él tenemos la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 1 y versículo 30. Fíjate lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, no sé si podemos darnos cuenta a través de estos pasajes que Dios, a través de la persona de Cristo, nos ha hecho completos y nos ha dado todo. Ahora, este versículo es clave, es importante para nuestra vida, porque en Cristo nosotros hemos recibido, dice ahí, sabiduría. O sea, Dios nos hace sabios en Cristo, hemos recibido de la justificación, o sea, somos justos delante de Dios. Judicialmente, ahora nuestro archivo de pecado ha sido borrado, somos libres y por lo tanto somos victoriosos. También dice que hemos recibido la santificación, o sea, somos santos posicionalmente como Él es santo. Y hemos recibido también la redención, o sea, hemos sido sacados de la esclavitud, hemos sido comprados de esa condición de esclavitud para que hoy nosotros podamos recibir esa libertad y vivir bajo esa libertad que solamente podemos encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Estas verdades son fundamentales para nuestra vida y para entender que la victoria es nuestra, que realmente ya somos vencedores, somos triunfantes, somos victoriosos. Estas verdades no solamente nos hacen entender esto, sino también nos llevan a comprender algunos aspectos importantes. Ahora, no es posible, hermanos, hacer estas cosas más nuestras de lo que ya son, ¿sí? O sea, ya esto es una realidad de nuestra vida. Al recibir a Cristo, hemos recibido el don completo. No lo hemos recibido en partes. No es que recibimos solamente sabiduría, pero no recibimos justificación. No es que recibimos ahí la redención, pero no la santificación. No recibimos justificación sin santificación. No somos atraídos a Cristo en pedazos, ¿sí? Esto es algo completo para nosotros. Todos tenemos de Cristo lo mismo.
Entonces, no hay diferencia para Dios entre lo que era el apóstol Pablo y lo que es una persona que tal vez estaba un alcohólico que está luchando con su situación de alcoholismo. Llega alguien, le comparte el evangelio, entiende su condición de pecado, se reconoce pecador delante de Dios y se humilla delante de Dios pidiendo a Cristo que Él venga a su vida, que le limpie, le perdone su pecado y le dé una nueva vida. No hay diferencia entre el apóstol Pablo y esa persona que realmente se ha arrepentido de su pecado, ha dejado y ahora ha decidido dejar su pecado para seguir a Cristo. Judicialmente somos iguales, todos estamos en la misma situación. Ahora, estamos diciendo que judicialmente hablando, ante Dios, no hay ninguna diferencia tampoco entre un cristiano y otro. Vamos a ver lo que nos dice Romanos en el capítulo 6 y versículo 11, que ya lo mencionamos, como la base de nuestro estudio en el día de hoy. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Perdón, este es Romanos capítulo 6 y versículo 6. Este versículo nos habla acerca de que nosotros, nuestro viejo hombre, ya fue crucificado junto con Cristo. Por lo tanto, el propósito es que el cuerpo del pecado sea destruido. Con el propósito, ¿para qué se destruye nuestro cuerpo? Pues con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Esta es una realidad judicial delante de Dios. Jesús, al ir a la cruz del Calvario, ya llevó nuestro pecado y hace morir nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, para que ya no sirvamos más al pecado, sino para que ahora sirvamos al Señor. Hay otros textos también de la Escritura que nos van a ayudar un poquito a entender esta verdad. Vamos a Colosenses en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una vez no solamente nos hemos identificado con la crucifixión de Cristo en su muerte, sino también ahora nos podemos identificar con Cristo en su resurrección, en la muerte para morir a un estilo de vida pecaminoso, pero también en su resurrección para vivir una vida agradable delante de Dios. Otro texto que encontramos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 17, nos dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta verdad es importante porque nos está explicando que somos uno con Cristo. O sea, ya nuestro corazón, nuestro pensamiento, tiene que ser uno con la persona del Señor Jesucristo. En diferentes partes de las cartas pastorales, de las epístolas de la prisión, el apóstol Pablo nos habla acerca de ser uno como iglesia, pero también porque hay una realidad que nosotros podemos ser uno en Cristo. Y si Cristo ha vencido la muerte, si Cristo es victorioso y ha vencido al pecado, entonces nosotros, siendo uno con Cristo, también tenemos la victoria. Por eso hemos titulado este estudio "La victoria es nuestra", porque somos uno en Cristo. Vamos a avanzar con nuestro estudio de hoy. Y preguntamos, o viene la pregunta entonces a nuestra vida: si ya posicionalmente, judicialmente, yo tengo la victoria, porque soy uno en Cristo, porque he muerto con Cristo, porque ya he muerto al pecado y ahora puedo vivir para Dios, entonces, ¿por qué sigo viviendo una vida de derrota? ¿Por qué no puedo tener un triunfo en mi vida? ¿Por qué no soy una persona que vive en victoria delante del pecado? Bueno, el problema es que no todos los creyentes se dan cuenta de su postura, que su postura judicial está en Cristo. Aún estas personas, o como creyentes, no hemos asumido esta verdad. No asumimos
las posesiones que tenemos en Cristo. No las tomamos. Tampoco ejercitamos nuestros derechos que tenemos en el Señor. Tampoco disfrutamos de esas riquezas. Es como si nosotros viviendo en este país no creyéramos que somos ciudadanos de este país. Y entonces no aprovechamos todas las posesiones que tenemos como ciudadanos, no ejercemos los derechos que tenemos como ciudadanos y tampoco disfrutamos de las riquezas que tenemos como ciudadanos. Supongamos, judicialmente nosotros somos libres hasta que alguien nos demuestre que hemos cometido algún delito, ¿cierto? Pero si yo siendo libre judicialmente decido meterme en una prisión y no quiero salir, y aunque venga el juez y me diga, señor, usted tiene todo el derecho de andar por las calles de este país, de transitar por este país, de ir de rincón a rincón de este país, incluso de viajar a cualquier parte del mundo, pero yo no lo creo y me quedo en esa celda y no quiero salir, ya sea porque tengo miedo, porque pienso que no soy digno, o porque no creo que realmente yo tenga esas libertades y esos derechos, que tengo las posesiones que también como ciudadano el país me otorga. ¿Ves? A veces es la misma situación con la cual vive un creyente. A pesar de que ya es libre en Cristo, a pesar de que ya tiene la victoria en Cristo, decide seguir viviendo una vida de derrota. Y va a aquellas cosas que lo atrapan o lo esclavizan y lo hacen estar viviendo una vida derrotada totalmente. Tenemos todos estos beneficios a nuestra disposición y no los disfrutamos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no queremos disfrutar esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así? Bueno, es porque estamos acostumbrados a medir nuestra capacidad moral y espiritual por la habilidad y el esfuerzo propio. También porque no nos hemos dado cuenta de que lo material no tiene valor entre el conflicto que existe contra el mal. En tercer lugar, porque no hemos entendido que la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, de nada aprovecha. Seguimos aferrados a ella. En cuarto lugar, porque no nos hemos dado cuenta que nuestro yo bueno, que aún no ha sido negado, es el causante de nuestros tropiezos. Estamos dispuestos a que nuestro yo malo sea crucificado, porque no nos fijamos que nuestro yo bueno también es perjudicial, porque continúa siendo yo. Es que no hemos renunciado a nosotros mismos y queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestro yo bueno. Pero acuérdate que nuestro yo finalmente pues no tiene que vivir, tengo que renunciar y realmente poder experimentar de estar crucificado juntamente con Cristo, y dice, y ya no vivo yo, el yo ya no debe vivir en nuestra vida. Y constantemente nosotros estamos fijándonos en la parte buena de nuestro yo. Es que ya no debo de hacer esto, pero es que esto no es malo, yo no soy tan malo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Creo que yo no le hago mal a alguien si hago esto, porque es parte de mi yo bueno. El problema no es si yo crucifico solo mi yo malo y dejo a mi yo bueno. El problema es que cuando dejo a mi yo bueno, sigue siendo un yo. Y sigo viviendo para mi egoísmo, para mi propia vida. Por eso sigo viviendo en derrota y no puedo hacer realidad una vida de victoria o de triunfo constante. Vamos a avanzar y vamos a ver que la victoria no puede ser nuestra hasta que todo nuestro yo esté rendido a la cruz, de acuerdo con el capítulo 6 de Romanos. Ahora sí vamos a nuestro texto base, y es el versículo 11, que dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando analizamos este pasaje, es importante que podamos tener en cuenta lo siguiente, que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado. ¿Cuál es la razón?
que ya hemos sido crucificados con Cristo. Y que nuestro yo, aunque sea bueno, ya no debe de vivir. Pero ¿para qué hemos sido crucificados con Cristo? Bueno, dice ahí el texto que debemos de considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nosotros nos consideramos vivos en Cristo, recordemos que tenemos todo. Y como Cristo es triunfante, nosotros somos triunfantes. Como Cristo ha vencido la muerte, se proclamó victorioso delante de la muerte, nosotros también podemos considerarnos victoriosos delante de la muerte. Como Cristo se constituyó o se declaró triunfante y victorioso frente al pecado, nosotros también podemos entonces manifestarnos y declararnos también triunfantes y victoriosos delante del pecado. Judicialmente, entonces, la victoria es nuestra. Ya no hay nada que nos acuse. Ahora, a esto vienen ciertas preguntas que vamos a ir respondiendo, pero tenemos que entender algunas verdades que son importantes. El creyente, hermanos, que tiene hambre y sed de justicia, no va en busca de algo que ya posee. ¿Sí? La idea no es que yo busque la victoria, es algo que ya tengo, pero tal vez no estoy buscando o no estoy siendo un creyente que tiene hambre y sed de justicia, sino estoy siendo un creyente que tiene hambre y sed de mí mismo, de alimentar mi propio yo, de mi propio egoísmo. Lo que Dios espera es que el yo sea crucificado en la forma judicial ya existente. Como cristianos no somos llamados a morir al pecado, sino a reconocer que ya hemos muerto al pecado, en la muerte de aquel que en la cruz del Calvario puso fin a la antigua creación, y que el poder de su resurrección es capaz de producir la nueva. El reconocimiento no produce el hecho. Aquí está la clave de lo que estamos hablando el día de hoy. Necesitamos reconocer que ya hemos muerto al pecado, que ya somos triunfantes o victoriosos. Pero tenemos que entender que el reconocimiento no produce el hecho, sino el reconocimiento es el fruto o el producto del hecho. Ahora, quiero explicar esto. Yo cada día a la mañana, cuando salgo, puedo darme cuenta que el sol sale del oriente y en la tarde, ya al anochecer, el sol se pone en el poniente. Ahora, no es que esto se da porque yo lo reconozco, ¿sí? No, el sol no sale por el oriente y se mete por el poniente porque yo reconozco que es así. No, al contrario, yo reconozco que esto es así porque esto es un hecho. El hecho es que el sol sale por el oriente y se pone por el poniente, pero yo lo reconozco, ¿sí? De la misma manera, el hecho es que ya somos triunfantes en Cristo. La victoria es nuestra, pero yo no lo reconozco. La victoria es nuestra, entonces yo debo de reconocerla. La victoria no viene y no se da, o esta verdad, este hecho no es porque yo lo reconozca. Es por el hecho de que ya existe, ya es una realidad, ya es una verdad. Ahora, para muchos cristianos, pareciera que la victoria es algo imposible de alcanzar aquí en la tierra, sin importar cuánto se anhele o se busque alcanzar. La razón es que no están dispuestos a creer lo que Dios dice acerca del asunto y mucho menos de hacer lo que es necesario. ¿Cómo puedo reconocerme muerto al pecado y vivo para Dios cuando cada parte de mi ser aún siente que responde al pecado? Cuando el mundo se enseñorea y en muchos sentidos ¿es todavía mi rey? ¿Cómo entonces puedo reconocerme muerto al pecado y vivo para Dios cuando aún para mí no es un hecho? Bueno, Dios no nos pide que afirmemos algo que es verdad porque lo veamos o lo sintamos. Ese es el problema que muchos creyentes tienen. Es que yo no me siento victorioso, hermano. Yo me siento derrotado, siento que no tengo todas las armas. O yo no veo que pueda tener victoria porque aún creo que mi carne es muy débil. Bueno,
No se trata de lo que yo siento o lo que yo veo. En realidad, se trata de lo que es verdaderamente. Dios nos pide que nos reconozcamos muertos al pecado por medio de Cristo, porque Dios dice que Él se enfrentó con el pecado que hay en mí. Él lo venció en la cruz. Nuestro hombre viejo fue crucificado cuando el Redentor murió en la cruz del Calvario. Por tanto, la victoria es tuya, si tú eres realmente cristiano. Pero es necesario que la aceptes al modo y a los términos de Dios. Estamos llegando ya al final de la lección el día de hoy. Entonces, la verdad es que todos nosotros somos poseedores de la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria es de Cristo. Y junto con Cristo, yo también poseo todas las cosas que Él posee. Ya vimos esas verdades. Porque judicialmente ya se ha dictaminado que yo soy victorioso, que he muerto al pecado y ahora vivo para Dios, que soy uno en Cristo, pero necesito creerle a Dios. El problema no está en cuánto me esfuerzo por ser victorioso, sino en cuánto creo que realmente ya lo soy. Y cuando eso se fija en mi mente y baja mi corazón, entonces no habrá pecado que nos venza. No habrá pecado que nos lleve de derrota en derrota. Pero si yo sigo justificándome, diciendo que no soy tan malo, que algunas cosas de las que yo hago no son tan malas, pues entonces nunca voy a poder experimentar la victoria. ¿Por qué? Porque no he muerto en mi yo. Porque mi yo no ha sido crucificado juntamente con Cristo. No lo he creído. En la práctica, yo sigo viviendo en el yo y no vivo en Cristo. Así que hoy tienes la oportunidad de entender. Y el desafío es que, como veíamos, el propósito de esta lección es que tú puedas reconocer que la victoria es nuestra, que la victoria es tuya si ya tienes a Cristo como tu Salvador personal. Reconócela, porque es un hecho. Y no tiene nada que ver con que lo sientas o lo veas. Tiene que ver con que es una realidad que la misma palabra de Dios nos está explicando. Que el mismo Dios nos está confirmando. Y que tú y yo necesitamos creer y confiar en eso. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Señor, te damos gracias por la lección del día de hoy. Gracias porque tu palabra nos muestra judicialmente que somos victoriosos, que la victoria es nuestra, que, Señor, en Cristo hemos obtenido todas las cosas, aún la victoria. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer esto. Ayúdanos a creerte a ti que esto es una realidad. Señor, no permitas que nuestra mirada se vaya a nuestro yo bueno. No permitas que nuestra mirada deje a Cristo. No permitas que nuestra mirada se ponga en las circunstancias, en lo que vemos o en lo que sentimos, sino que nuestra mirada se coloque en la verdad que tu palabra nos ha enseñado el día de hoy. Señor, cambia nuestra mente, cambia nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión determinante en nuestra vida, de decir, soy victorioso en Cristo. No de declararlo como una actitud de victoria, sino como una confianza y una convicción de lo que es la verdad que la Escritura nos enseña. Para que, Señor, realmente no dependamos de nosotros, sino realmente dependamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos tu bendición y ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo que la victoria es nuestra. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.